Buen día, estudiantes. Esperando que se encuentren todos muy bien en sus hogares, daremos inicio a la clase número 4 correspondiente a la retroalimentación de clases. Nuevamente nos acompaña el profesor Nicolás Lobo. Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien y que esta cápsula de retroalimentación les ayude a corregir sus actividades. El objetivo para la presente clase es retroalimentar la comprensión, análisis y estrategias utilizadas para la lectura del cuento La última hoja. Recordemos nuestra lectura La última hoja. Dos amigas, Sue y Johnson, tenían sus estudios en lo alto de un edificio en un pequeño barrio al oeste de Washington, en la ciudad de Nueva York. En noviembre, un frío forastero llamado metafóricamente neumonía invadió la ciudad. Johnson fue severamente atacada por dicha enfermedad. Su sueño y esperanza de vida era algún día pintar la bahía de Nápoles. Examinada por un médico, este explica que hará todos sus esfuerzos para su sanación. Sin embargo, advierte que es un mal síntoma comenzar a contar las hojas que caen de la enredadera que trepaba hasta la mitad de la pared. Johnson no dejaba de contar las hojas que caían de esta hiedra vieja, nudosa y de raíces podridas, vaticinando su muerte a la caída de la última de ellas. Sue acude donde el viejo Berman, que era un pintor que vivía en el piso de abajo, cuyos trabajos artísticos no habrían sido de ninguna importancia. Sue trató de seguir con sus actividades, especialmente de terminar un dibujo que debía entregar, sin dejar de atender nunca a su amiga. El buen pintor, enterado de las circunstancias del asunto, pintó una hoja en la pared, que significa la salvación para la joven, pues el viento que hubiese derribado todas las hojas de la enredadera no podría jamás derribar aquella pintura. La misma noche de haber pintado aquella hoja, el artista muere. Para todos, fue un artista fracasado. Solo su vecina, al contemplar la hoja pintada en la pared, supo reconocer que fue un gran pintor y un excelente ser humano. Bueno, recordemos que había un mapa conceptual que nos ayuda a comprender de mejor forma la historia. Comenzando con dos preguntas. ¿Dónde ocurre la historia? Tendrías que haber puesto que en el departamento de dos amigas en Greenwich Village, en New York. ¿Cuándo ocurre la historia? Durante el invierno, en el mes de noviembre. Tenía dos personajes principales, Yu y Jonesy, y dos personajes secundarios, que era Berman y el doctor. ¿Cuál era la trama o el problema? Jonesy se enferma de neumonía y se rinde ante la vida, queriendo morir cuando caiga la última hoja de una enredadera. Sue, la amiga, tiene una visión opuesta y se plantea optimista frente a la recuperación de la amiga, motivándola a pensar positivo. La historia cuenta con tres acontecimientos principales: cuando Jonesy enferma de neumonía y su sentencia de muerte en la caída de la última hoja. El acontecimiento 2 es que Sue le cuenta el hecho anterior a Berman, amigo y artista, que vive en el mismo edificio, quien se indigna ante la actitud y afirma que algún día pintará su obra maestra. En el último acontecimiento, Jonesy se recupera las ganas de vivir al ver que no cae la última hoja. El cuento tiene su desenlace cuando Berman pinta la última hoja de la enredadera en la muralla exponiéndose al frío, por lo que contrae neumonía y después muere. Las amigas se dan cuenta y concluyen que esa es su obra maestra. Debían resolver las actividades propuestas en la página 25 del texto de asignatura. Estas actividades comprendían desde la pregunta 1 a la actividad número 8. En la actividad de la página 25 del texto de la asignatura, la primera pregunta es: ubica en el relato la siguiente intervención del doctor. ¿Qué quiere decir? Explícalas con tus palabras. Si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigo, tendrá, se lo garantizo, por probabilidad sobre 5 de sobrevivir en 1 sobre 10.
Una de las interpretaciones que se podría haber pensado es que el doctor se refiere al interés por el futuro y las ganas de vivir como una clave para lograrlo. Sus palabras se podrían parafrasear del siguiente modo: si usted logra que su amiga tenga ganas de vivir, que se proyecte al futuro, entonces lo conseguirá. Pregunta número 2. ¿Por qué la última hoja no cae? A partir de la lectura, podrías haber reconocido que la última hoja no se desprende de la enredadera porque se trata de una pintura realizada por Bergman, ejecutada de manera tan realista que las chicas se percataron hasta mucho después que no era la hoja original. Pregunta número 3. ¿Qué hizo Bergman después de que posó para la ilustración de Sue? Relátalo como si fueras el narrador del cuento. Para mantener el estilo del cuento original, el relato debía ser escrito como un narrador omnisciente, es decir, uno que conoce todos los hechos y puede acceder a la conciencia de los personajes. Lo esperado era hacer referencia al periodo desde que Bergman abandona el departamento de las mujeres, prepara su equipo de pintura y dedica largas horas de arduo trabajo sobre el muro para pintar la última hoja, y finalmente llega a su apartamento para sucumbir por efectos de la neumonía. Pregunta 4. ¿Cuál es el propósito de Sue? ¿Qué le dificulta conseguirlo? Podrías haber respondido que el propósito de Sue es que su amiga tenga una visión optimista de recuperación. El cumplimiento de este propósito se dificulta por el desgano de Jones y su convicción sobre la muerte que experimentará con la caída de la última hoja. Pregunta 5. Analiza a las dos amigas. ¿Qué cambio presentan a lo largo del relato? ¿A qué se deben esos cambios? Podrías haber respondido que Sue comienza con una visión bastante positiva respecto a la enfermedad de su amiga, manteniéndose firme en sus cuidados y esperanza de recuperación. Por su parte, John sí tiene una actitud desesperanzada sobre su enfermedad y por ende manifiesta un continuo desgano de seguir viviendo. Esto la hace buscar elementos externos que le permitan manifestar esta postura, como las hojas de la enredadera. Ya casi al final de la historia, John sí sufre un vuelco en esa actitud y decide poner todo de su parte para superar la enfermedad. Este cambio se produce al ver que después de una fuerte tormenta, la última hoja de la enredadera, símbolo que evoca su esperanza de vida, permaneció firme en su lugar. Pregunta número 6. Dice, busca la descripción de Bergman en el relato, léela y analiza. A. ¿Cómo es el hombre según esta descripción? B. ¿Cómo es Bergman según sus acciones? Respuesta a la letra A. A partir de la lectura, podrías haber caracterizado a Bergman como un hombre de más de 60 años, pintor fracasado, bebedor, solitario y de carácter fuerte. Respuesta sugerida a la pregunta B. Según lo que revelan sus actos, pueden ser descritos como un ser empático y generoso, ya que se sacrifica en beneficio de Jonesy. A pesar de su apariencia y actitud un tanto toscas, Bergman es un hombre sensible y bondadoso, que cuida y protege a sus amigas, incluso al punto de arriesgar su vida por ellas. Pregunta 7. ¿Qué motivó a Jonesy a insistir en la recuperación de Sue? ¿Qué motivó a Bergman a sacrificarse por Jonesy? Lo esperado que hubiese aludido es que es por el cariño y el amor de amistad que tienen entre cada uno, además de las ganas de ayudar al otro. Pregunta 8. Y última. ¿Qué otra reacción pudo haber tenido Sue frente a su amiga? Escoge una y escribe lo que pudo haberle dicho. Daban 5 alternativas. Lo esperado es que dieras cuenta de una actitud que es distinta a la que se representa en el cuento original, respetando la trama de la historia en cuanto a los sentimientos de Jonesy. Un ejemplo sugerido es: lo siento, Jonesy, yo no tengo todo el tiempo para preocuparme de ti. Deja de comportarte como una niña y hazte cargo de tu salud. Si no te cuidas, nadie lo hará por ti. Y para recordar, ¿cierto?, nuestro aniversario de escuela, vamos a tener claro quién era Ana Frank. Ana Frank nace en Frankfurt del Meno. La hermana de Ana, Margot, es un poco más de 3 años mayor. Las cosas no van bien en Alemania. Hay poco trabajo y mucha pobreza. Al mismo tiempo, Adolf Hitler obtiene más y más seguidores con su partido.
Hitler odia a los judíos y los culpa de todos los problemas en el país. Asimismo, juega con los sentimientos antisemitas que prevalecen en ese momento. Debido a este odio a los judíos y a la mala situación económica, los padres de Anna, Otto y Edith Frank deciden mudarse a Ámsterdam. A continuación, te dejamos el siguiente link para que conozcas en detalle su historia. En este otro link podrás también hacer una visita a la casa de ella, lugar donde escribió su famoso diario de vida. Que lo disfrutes. Bueno, hemos llegado al final de esta cápsula educativa. Te recordamos quedarte en casa. Recuerda poner en práctica todas las medidas necesarias para cuidar de tu salud y de tus seres amados. Un gran abrazo virtual. Cuídense mucho, chiquillos. Hasta la próxima clase y no olviden quedarse en casa. Chao, chao. Chao, chao.